Bien, entonces habíamos empezado, o habíamos ya esto lo habíamos venido hablado antes, pero bueno, tiene que ver precisamente con este módulo de administración que maneja en realidad todas las comunicaciones, ¿sí? Y esto se empezó a hacer cada vez más importante a medida que empezaron a aparecer procesos cooperativos, que son los que en definitiva comparten información con otros procesos, ¿sí? O un proceso le manda un mensaje a otro, recibe un mensaje de tal proceso. Entonces, cada vez este módulo se empezó a hacer cada vez más importante. A su vez que cada vez tiene que manejar más protocolos de comunicación, ¿no? Eh, en realidad, los procesos cooperativos pueden ser cooperativos, pueden estar cooperando en el mismo servidor, digamos, en el mismo equipo, o pueden compartir información, procesos que están en distintos equipos. Este, las dos formas de comunicación entre procesos habíamos visto que era memoria, memoria compartida, ¿eh? O pasaje de mensaje. Memoria compartida es mucho más rápido porque no interactúa como en el otro el sistema operativo, el kernel. Directamente hay un espacio de memoria asignado a uno de los procesos y ese es el proceso el que maneja toda la información del espacio compartido, ¿sí? O si lo tiene que administrar, digo. O sea, hay más tareas del programador en administrar todo el espacio de memoria compartida. Quién tiene acceso de lectura, escritura, etcétera. Y la otra era pasaje de mensaje que se hace a través de buzones. ¿M? Pero acá siempre estamos solicitando siempre una system call al sistema operativo. ¿M? Bien, habíamos hablado de lo que es pasaje de mensajes. ¿M? Se hace, bueno, el IPC o este módulo provee dos operaciones, que es el SEM y el RESAVE, ¿sí? Bueno, todas las condiciones de lo que tiene que ver con el pasaje de mensajes, ¿sí? Cómo se implementa, cómo se establecen las comunicaciones, los enlaces de comunicación, cómo son los enlaces de comunicación, si puede ser físico, puede ser lógico. Pregunta que nos hacíamos cuando teníamos que resolver un problema de comunicación entre procesos, cómo actúa o cómo debe actuar el IPC, ¿sí? Cómo tiene que estar establecido, cómo pueden estar asociados, si además de un proceso, si los enlaces son únicos o no son únicos, ¿sí? La capacidad del enlace, el tipo de direccionamiento, si es unidireccional o bidireccional, ¿no? En la comunicación directa, tenemos eh, las dos funciones, que es el send y el receive, ¿sí? En definitiva, cuando es una comunicación directa, recuerden que estábamos diciéndole, por ejemplo, que le estoy mandando un mensaje al proceso P, ¿sí? O estoy recibiendo un mensaje del proceso Q, ¿sí? Entonces hay que nombrarlos, ¿sí? Se nombran porque la comunicación es directa. ¿Sí? Eh, en este caso los links se tienen que establecer automáticamente, bueno, con las condiciones, ¿sí? Puede ser unidireccional, bidireccional. ¿Sí? En la comunicación indirecta habíamos hablado que se hace a través de buzones, ¿sí? O mailbox. ¿Sí? Entonces, ahí ya le tengo que pedir al sistema operativo o hacer una system call para que me cree un buzón, ¿no? O para que me elimine un buzón, etcétera, ¿sí? Las propiedades que tiene que tener este link de comunicación y las operatorias, crear buzón, enviar y recibir mensajes a través del buzón,
eliminar el buzón, y las primitivas del send y receive, ¿sí? Acá las primitivas send y receive no son las mismas que las anteriores, ¿sí? Que en la comunicación directa. Porque acá lo que estamos diciendo que estamos recibiendo un mensaje no de un proceso, sino de un buzón, ¿sí? Estamos recibiendo un mensaje, o sea, mi proceso está recibiendo un mensaje del buzón A. ¿Sí? Estoy enviando, perdón. Mi proceso está enviando un mensaje al buzón A. O estoy recibiendo un mensaje del buzón A. ¿Sí? Entonces las primitivas send y receive no son las mismas en comunicación directa e indirecta. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Me dicen, ¿sí? Todo esto ya lo habíamos visto. ¿Mm? Eh, pueden compartir buzones, ¿sí? Las soluciones. ¿Sí? Eh, problemas de sincronización, perdón, en la comunicación. Eh, en este caso, en la comunicación puede haber comunicación bloqueante y no bloqueante, y la bloqueante era considerada la sincrónica y las no bloqueantes las asincrónicas. Habíamos dado el ejemplo de el bloqueo de mensajes y hemos puesto el ejemplo de la radio, ¿se acuerdan? Cuando hablo por radio. ¿Mm? Entonces, ahí la comunicación es unidireccional. ¿Mm? Yo hablo por radio, ¿sí? Mientras yo estoy hablando, eh, la otra persona, yo tengo habilitado el canal para hablar y la otra persona tiene prohibido poder hablar, ¿sí? Solamente cuando yo termino del mensaje, dar el mensaje, va a recibir el mensaje que yo le envié. Cuando yo termino, digo cambio, entonces el otro puede empezar a enviar mensajes. ¿Sí? Ese era el clásico ejemplo de bloqueante, ¿sí? Y el mensaje no bloqueante o asincrónico, habíamos hablado de WhatsApp o Telegram, ¿sí? Enviamos mensajes, ¿sí? Y podemos seguir enviando otro mensaje y podemos seguir enviando otro mensaje, podemos recibir un mensaje, podemos enviarlo y la otra persona nunca lo recibió. Entonces, ese era un ejemplo de mensajes no bloqueantes, ¿no? Eh, después habíamos hablado de buffering, ¿eh? ¿Se acuerdan? Buffer de capacidad cero, ¿eh? O buffer de capacidad finita y buffer de capacidad infinita. ¿Se acuerdan algo de esto? Este, buffer de capacidad cero en realidad no existe, es como que no existe buffer, ¿sí? No guarda nada, ¿sí? Por ejemplo, yo estoy hablando, lo que hablo está bien, si lo escucharon, lo escucharon, y si no, chao, listo, lo perdieron, ¿sí? No hay cómo volver a escucharlo, ¿sí? Entonces, no hay buffer, ¿sí? Eh, el buffer de capacidad finita, el clásico ejemplo era cuando yo miro un video de YouTube, ¿sí? Ahí, yo lo que estoy viendo es, ustedes vieron dos líneas, la línea blanca y la línea roja, ¿sí? Acá hay dos procesos, el proceso consumidor y el proceso productor, ¿sí? El proceso productor, ¿qué es lo que va haciendo? Va tomando el buffer y tiene la propiedad de poder escribir sobre el buffer, ¿sí? Entonces lo va llenando. ¿Sí? El proceso consumidor, que estoy mirando el video, viene por atrás con la línea roja, ¿sí? Entonces, ahí hay un buffer, ¿sí? Entonces se va llenando a medida que el proceso productor va cargando información y el otro lo va mirando, lo va consumiendo. Eh, bueno, acá sí, como hay realmente el buffer no es cero, ¿sí? Yo tengo la posibilidad de poder volver para atrás si quiero, ¿sí?
eh, o en el caso a veces adelantarlo si es que el proceso productor llenó el buffer, ¿sí? O si no, lo voy a poder adelantar hasta donde llenó el buffer, ¿sí? Este, Bien, ese sería el ejemplo de un buffer de capacidad finita. ¿No? Y el otro era el buffer de capacidad infinita. El buffer de capacidad infinita en realidad es, no es una línea, digamos, como nosotros vemos cuando reproducimos un video de YouTube, sino que sería un buffer circular. ¿Sí? Em, Entonces, en ese buffer circular está el proceso productor y el proceso consumidor. ¿No? Eh, Acá lo que sí puede haber es pérdida de información, ¿sí? Porque a medida que el productor va grabando, el otro va consumiendo, ¿sí? Pero va consumiendo y va borrando. Va grabando, va consumiendo y va borrando, ¿sí? Porque el buffer es infinito. El clásico ejemplo de esto es cuando ustedes miran televisión. ¿Sí? A veces puede pasar que se juntan o el consumidor alcanza al productor, y entonces en ese caso ahí se pierde información. ¿Sí? Pasa a veces cuando estoy mirando y de repente la imagen cambió totalmente y apareció otra cosa. ¿Sí? En ese momento se perdió información. ¿Sí? O si estoy mirando un partido de fútbol, la pelota está en un área y de repente apareció en la otra área. Bueno, ¿qué pasó ahí? En el medio se perdió información, sí, porque el buffer consumidor pisó al otro, ¿sí? Y perdimos información. ¿Mm? Bueno, esto es lo que teníamos que ver, lo que habíamos visto con el tema buffer, ¿sí? Eh, Acá hay algunos ejemplos de comunicación entre procesos, ¿sí? El clásico comando ls. Bueno, en Linux, sí, bueno, en Windows también existe, ¿sí? El pipe, o la barrita esta, ¿sí? Donde un proceso, yo cuando ejecuto esto se generan dos procesos, uno es el ls y el otro es el wc. ¿No? Entonces, el ls produce información, ¿sí? Y esa información de salida es entrada del proceso wc. Entonces acá tenemos un clásico ejemplo de comunicación entre procesos, que ahí sí lo estamos haciendo sobre la misma máquina, ¿sí? Son dos procesos que están en el mismo equipo, ¿sí? Este, y uno recibe información del otro. En, en Windows pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Existe el pasaje de información de un proceso al otro, ¿sí? Este es un type, es como el cat en Windows, en Linux, ¿sí? Es como el cat, es mirar el contenido de un archivo. Y eso, el fine string es buscar, es como el grep de Linux, ¿sí? Es buscar una cadena de caracteres adentro de un archivo. ¿Sí? Estaría buscando el 22 adentro del a.txt. Entonces, en el mundo Windows, lo que tenemos es el LPC, que es el llamada a proceso local. ¿Sí? También tenemos lo que es llamada a procedimiento remoto, o RPC. Mm. En realidad son similares, ¿sí? Eh, Cuando la comunicación es interna dentro del mismo equipo, hará un LPC, ¿sí? Si no, cuando automáticamente hace un pedido a otro equipo de que está en otro lugar, en la nube, por ejemplo, hace una llamada a procedimiento remoto, ¿sí? RPC. ¿Sí? En este caso, un cliente, ¿sí? Tenemos un equipo cliente y un equipo servidor. ¿Sí? Hay un requerimiento, ¿sí? De una conexión a través de un puerto determinado. ¿Sí? Eh,
puede ser el puerto de red, ¿sí? Entonces, tenemos un manejador del lado del servidor y un manejador del lado del cliente, ¿sí? Eh, Se establece, o sea, el cliente solicita una comunicación a través de un puerto, ¿sí? Eh, el servidor le comunica a través del manejador, le comunica al cliente por qué puerto se van a comunicar, ¿sí? Ahora vamos a ver un ejemplo, pero yo hago una comunicación a un servidor web, por ejemplo, y la comunicación la hago a través del puerto 80 o puerto 43, que son los puertos comunes que se usan, pero con una vez que se establece la comunicación, porque el servidor escucha en eso, ¿sí? Pero una vez que se establece la comunicación, el servidor me dice, bueno, ahora lo vamos a manejar por tal puerto, ¿sí? Entonces se produce esa comunicación y bueno, se produce el proceso de compartir información o enviar mensajes o lo que sea, ¿sí? O descargar una página. Em, Cuando hablamos de puerto, no sé si me acuerdo si se los comenté, pero cuando hablamos de puerto, tenemos 65.536 puertos, ¿sí? De los cuales hasta el puerto 1023 son puertos públicos, ¿sí? Del 1024 en adelante son puertos privados, ¿sí? Eh, ¿A qué hago referencia con puertos públicos y puertos privados? ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo estoy solicitando una página a un servidor web, se establece un pedido a ese servidor y ese servidor está escuchando en un puerto determinado. Entonces, por lo general, todos los servidores escuchan en el puerto número 80 y en el puerto 443 cuando es HTTPS. Es, o sea, el servidor cuando recibe una solicitud para mostrar algo, ¿sí? O hacer alguna operación, escucha ahí, ¿sí? Entonces, esos puertos del servidor son los que están abiertos, ¿sí? El resto de los puertos, por seguridad, siempre están la mayoría todos cerrados, ¿sí? No sé, puede haber un puerto 22, por ejemplo, abierto si yo por lo general me comunico a ese servidor para hacer la administración, ¿sí? A través de conectarme a través de una conexión SSH. Entonces, el puerto 22 debería estar abierto, ¿sí? Eh, o si lo hago en forma remota, por ahí el que está en el data center me dice, ya te habilité para que puedas entrar y hacer lo que tengas que hacer y después te lo vuelvo a deshabilitar. Entonces, por razones de seguridad, es muy común que pase eso, ¿sí? Eh, o si hay algún problema, ¿sí? Entonces, ahí se está estableciendo una comunicación a través de un puerto, ¿sí? Y la comunicación a través del puerto 80 o puerto 443, cuando yo estoy abriendo una página, eh, ¿con qué lenguaje me manejo? Yo pregunto, pero no sé si tienen por qué saberlo todavía, pero bueno, yo por la duda pregunto. Cuando escriben una URL, ¿qué escriben ustedes? Si tienen que escribir todo el completo. Bueno, por lo general ponen www, ¿no? Pero siempre cuando miran la URL adelante hay algo. ¿Qué es lo que dice? HTTP.
FTP o HTTPS. ¿Sí? Eh, bueno, ese es el lenguaje, sería el hipertexto. ¿Sí? Entonces, ese es el lenguaje por el cual se comunica. ¿Sí? A través de un puerto. ¿Sí? O sea, si yo me comunico al puerto 22, el puerto 22 está reservado para comunicación SSH. ¿Sí? Entonces, ¿por qué lenguaje me comunico? Ahí se está comunicando por el SSH. ¿Sí? Si yo me comunico al puerto 21, estoy haciendo un FTP, File Transfer Protocol, ¿sí? Protocolo de transferencia de archivos. Eh, Ya casi no se usa ese porque viaja todo en forma plana, pero bueno, existe el puerto 21, es un puerto público. ¿Sí? Cuando hay una transferencia se hace a través del puerto 21. Hoy en día se hace por lo general a través de un protocolo FTP seguro, ¿sí? Que tiene otro puerto de comunicación, que puede ser el 22 también o el 23, no me acuerdo. Este, Cuando se envía correo, por ejemplo, lo mismo, ¿sí? Se envía correo a través de un puerto, el puerto 25, eh, o cuando recibimos correo por el puerto, ahí se me fue, 125, no, 125, ¿eh? Uf, bueno, no importa. Este, Enviamos correo, recibimos correo, hay uno también que es el 993, que es el protocolo seguro también de que usan el Outlook. Por ejemplo, cuando nos conectamos, cuando configuramos el Outlook para recibir correo, enviar correo, hay uno es el 500 y pico y otro es el 993, que son los protocolos de transferencia, de recepción y envío de correo. ¿Sí? Esos son todos puertos públicos. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Entonces, cuando hay un tipo de comunicación del tipo cliente-servidor, ¿se acuerda que lo vimos hace bastante ya? Comunicación cliente-servidor, siempre se establece lo que se llama un socket, ¿sí? Se hace una llamada a procedimiento remoto, ¿sí? O también está lo que es en Java, ¿sí? El RMI, ¿sí? Invocación al método remoto que es eh, similar a lo que es un RPC, ¿sí? Pero en Java, ¿sí? Entonces, como dice acá, Windows utiliza dentro de sus propios procesos el modelo cliente-servidor internamente para hacer comunicación entre procesos que están dentro del mismo equipo, ¿sí? Este, entonces, cuando hablamos de socket, ¿sí? Eh, un socket está definido como un endpoint, ¿sí? Un punto final de una conexión, ¿sí? Em, por ejemplo, si hablamos, es el cable de red, donde yo enchufo el cable de red, ¿sí? Ese es el socket, ¿sí? La placa. Em, Ese es un socket físico, ¿sí? Después, ese sería el punto final de una conexión, ¿sí? Entonces, cuando yo hago una comunicación, ¿sí? Este, Se genera un socket, que sería, en definitiva, es una dirección de memoria, ¿sí? Eh, Se genera un socket, ¿sí? Lógico. En este caso hay un ejemplo acá donde tenemos una dirección de red. Después dice dos puntitos y el número 1625, ¿sí? Eso se está haciendo, ese es un socket que se generó porque se va a generar una conexión, ¿sí? Por ejemplo, con un servidor web. Entonces,
161.25.19.8 es la dirección de red, ¿no? Y el 1625 es el puerto, ¿no? Eh, bueno, yo ya les mostré en algún momento, ¿sí? Una dirección de red, ¿sí? Cómo hacían para ver una dirección de red, ¿sí? Ya lo habíamos visto, ¿sí? Si hago un ipconfig, me muestra las direcciones de red, ¿sí? En este caso, me está mostrando la dirección de red. Eh, bueno, esto lo van a ver después en la parte de redes, ¿eh? Una dirección de red IP, una dirección IP versión 4, y después tenemos las direcciones IP versión 6, ¿sí? Direcciones IP versión 6 que cambia el modelo, ¿sí? Y acá ya son 6 octetos, ¿sí? No son 4 como acá. Bueno, estos 6 octetos, habiendo 4 valores por cada octeto, en definitiva tenemos millones y millones y millones de direcciones de red en todo el mundo que sobra para todas las galaxias. Este, bueno, eso lo van a ver en la parte de redes, ¿sí? Entonces es una dirección de IP. Cuando yo me conecto a través de una dirección IP, después esta máquina va a salir a través de una dirección IP pública, así que me la da el proveedor de internet. Eh, pero bueno, esa es una dirección de red, que es lo que me está identificando a mi máquina, se identifica a través de una dirección de red, ¿no? Públicamente, mi router tendrá una dirección IP que sería pública, ¿sí? O privada del proveedor y después sale a una pública, pero no importa. Vamos a suponer que la que tengo en el router mío es una pública, ¿sí? Este, y para dentro de mi casa, el router me entrega varias direcciones IP, ¿sí? Me entrega una dirección IP para el celular, otra para la notebook, otra para el celular de mi señora, otra para la otra máquina, y así sucesivamente. Me va entregando varias direcciones, pero esas direcciones que me entrega a mí internamente son privadas, ¿sí? Son direcciones privadas. Porque seguramente su casa también tiene una 192, 168. ¿M? Yo tengo una 192, 168 y la mayoría va a tener una 192, 168. Pero eso es porque son privadas, ¿sí? Ya cuando sale afuera, tiene que salir a través de una pública, ¿sí? Si yo abro una página y pongo cuál es mi IP, me va a mostrar la IP pública por la que estoy saliendo. Bien, entonces, podemos poner un ejemplo, para que se entienda esto. A ver, la IP, es lo que identifica a mí. Vamos a suponer que, por ejemplo, yo llamo a la Facultad de Trenquelauquen, ¿sí? Llamo por teléfono. Entonces, el número de teléfono, ¿sí? Está en una central telefónica, ¿sí? Yo llamo a un número de teléfono. El número de teléfono sería, vamos a suponer, la dirección IP, ¿sí? Vamos a suponer la dirección IP. Después, llamo y me atiende la operadora y me dice, marque 125 si quiere comunicarse con recursos humanos. Marque 126 si quiere comunicarse con alumnos. Eh, Marque 127 si quiere comunicarse con el decanato. Entonces, ese 124, 125, 126, ¿qué sería? O llamo a una compañía internacional. Llamo a una compañía internacional, a un teléfono de una compañía, me atiende una operadora, me dice
Em, Marque 10 si quiere comunicarse en alemán. Marque 20 si quiere comunicarse en español. Marque 20 si quiere comunicarse en inglés. Eh, Esos numeritos que serían. Eso es el puerto. ¿M? Es el puerto de comunicación. ¿M? Entonces, se asocia el número de teléfono con el interno. ¿Sí? Eso sería un socket. ¿Sí? Es lo que estamos, el mismo ejemplo que está planteado acá. En este caso, en la máquina, ¿sí? Es una dirección de red y un puerto. ¿Sí? El puerto se comunica a través de un lenguaje determinado. ¿Sí? Se llama una compañía internacional y dices, bueno, me voy a comunicar a través del puerto 20 pero en español. ¿Sí? En ese lenguaje. Si marco 30 bueno, me voy a comunicar en inglés por otro puerto. ¿Sí? Eh, ¿En qué lenguaje? Inglés. ¿Sí? Entonces, ese numerito interno sería el puerto. ¿Sí? Eh, Se entiende que en una comunicación, en una máquina, hay varios sockets definidos. ¿Sí? Si yo estoy comunicándome con una página web, si estoy mandando correos, si estoy recibiendo correos, si estoy comunicándome con una base de datos, todo lo hago a través de mi IP, pero asociado a un puerto determinado. ¿Mm? Entonces, si yo me comunico a una base de datos, me voy a comunicar a través de mi IP, pero se va a generar un socket a un- donde se concatena la dirección IP con el puerto, ¿sí? Para comunicarme con esa base de datos. ¿Alguna pregunta? No, Luis. En este caso, por ejemplo, el mismo ejemplo, parecido, ¿sí? Eh, Entonces, en este caso, el cliente, un host, un cliente determinado, ¿no? Tiene una dirección de red determinada, ¿sí? El servidor, un web server, ¿sí? Tiene una dirección IP determinada. Yo llamo, ¿sí? www, pongo poner el IP, si conozco el IP, le pongo el IP, lo mismo, ¿sí? Este, lo que me quiero comunicar con ese servidor, ¿sí? Entonces, él está escuchando en el puerto 80, ¿sí? Él está escuchando en el puerto 80. Una vez que escucha y se establece la comunicación, ¿sí? Em, Ahora se va a comunicar con el cliente a través de otro puerto, ¿sí? Que quedó definido como el 1625, ¿sí? Entonces se van a comunicar ambos por el 1625 y se van a estar pasando información. Yo voy a estar solicitando y el servidor me va a estar respondiendo, ¿sí? O depende, si estoy en un sistema, hasta puedo yo mandar información, ¿sí? Pero bueno, la comunicación queda establecida por un puerto privado, ¿sí? Porque el 80 es un puerto público que es donde él escucha, ¿sí? Y recibe la llamada, ¿sí? Después, cuando se establece la comunicación, se establece por un puerto determinado, ¿sí? Este, yo estoy llamando a un número de teléfono, ¿sí? Entonces, cuando establezco la comunicación, lo voy a hacer a través de un interno determinado, ¿sí? Un ejemplo. ¿Se entendió? Entonces, acá se genera un socket, ¿sí? Y del lado del servidor también se genera un socket, ¿sí? Pero luego se van a estar comunicando por otro puerto, ¿sí? ¿Por qué? Porque este puerto es un puerto de escucha, ¿sí? Escucha la solicitud, ¿sí? Bien. Bueno, acá tenemos el mismo ejemplo, pero bueno, explicado de otra forma, ¿sí? Donde un usuario hace una llamada, ¿sí? O sea, lo que está haciendo el usuario es una system call, ¿sí? Entonces el kernel, a través del RPC, ¿sí?
donde le envía un mensaje porque quiere comunicarse a través a un servidor, ¿sí? A través de un procedimiento X cualquiera, ¿sí? Entonces, el kernel, ¿sí? A través del RPC envía un mensaje, ¿sí? al, al servidor, ¿sí? Lo atiende el servidor, ¿sí? Desde el cliente al servidor, ¿sí? A través de un puerto determinado, ¿sí? Eh, el, por ejemplo, puede ser el 80, ¿sí? Entonces recibe la información, si el matchmaker sería como el que establece sería como la operadora, ¿sí? Que atiende y le dice, bueno, marque uno, le comunico con tal interno, ¿sí? Ese sería el matchmaker, ¿sí? El que recibe, ¿sí? Y establece, ¿sí? La comunicación, ¿sí? Entonces el email que luego reemplaza al cliente le dice por qué puertos se van a comunicar, ¿sí? Puerto P, ¿sí? O sea, desde el servidor al cliente, ¿sí? Entonces, recién lo que estás pasando acá recién se está estableciendo la comunicación, ¿sí? Entonces, el cliente recibe la información de que se va a comunicar a través del servidor a través de un puerto P, ¿sí? Entonces, recién ahí, una vez que se establece la comunicación, ¿sí? El cliente le va a decir, bueno, yo quiero hacer esto, ¿sí? Le envía un mensaje, ¿sí? Este, quiero descargar tal página, quiero ver tal archivo, lo que sea, ¿sí? Entonces, desde el cliente, a través del puerto que establecieron en común para la comunicación, le solicita al servidor lo que realmente quería hacer, ¿sí? Primero lo que pasó es lo que se estableció la comunicación, ¿sí? Luego el cliente envió el mensaje que es lo que quería de ese servidor, ¿sí? Toda esta parte de conexión, de cómo se hace la conexión de un cliente con un servidor y todo lo que se llama el acknowledge de la conexión, eso lo van a ver después en la materia redes, ¿sí? No creo que en comunicaciones, porque en comunicaciones va a haber más la parte física, ¿sí? Eh, pero en redes seguramente eso lo van a ver, ¿sí? ¿Cómo se establece la comunicación? ¿Sí? Se van mandando paquetes a través del protocolo IP, TCP/IP. ¿Sí? Bien, una vez que recibe, entonces el servidor resuelve el pedido, ¿sí? Resuelve el pedido que solicitó el cliente y bueno, después se lo devuelve al cliente, ¿sí? Entonces, esto sería un ejemplo de comunicación RPC. ¿Sí?